Sí, ya sin existir brecha con el dólar oficial. Quisiera saber, desde el ámbito estrictamente técnico y económico, ¿qué nos depara? ¿Qué significa esto? Bueno, es parte del proceso de lograr a que Argentina vuelva a recuperar la moneda y que tenga, como en cualquier país libre de Occidente, un solo tipo de cambio. Mm, ¿No? Y para eso, fíjate que primero se buscó el déficit cero, después se buscó la emisión cero, y finalmente, y como consecuencia de los otros dos, ahora se llegó al brecha cero. Así que se está muy cerca, si querés, en el sprint final, para lograr la recuperación del mercado cambiario y su completa liberación. ujú. Bueno, eso no significa liberación del cepo, ¿no? ¿Son cosas distintas? Mira, obviamente la fecha de cuándo se decida no lo sabemos, pero sí que hay que entender de que el cepo es consecuencia directa del déficit fiscal, Mm, porque era el déficit fiscal que obligaba a emitir muchos pesos, todos esos pesos el gobierno terminaba poniendo un cepo para que no le vayan a buscar las reservas. mm. Si vos tenés equilibrio en las cuentas públicas, el cepo deja de tener sentido, así que en algún momento, en algún momento que veremos cuándo lo decida el presidente, bueno, veremos que dado que ya el cepo empieza a dejar de tener sentido porque hay equilibrio en las cuentas públicas y por lo tanto no se emite un exceso de pesos que te presione sobre las reservas, en algún momento los argentinos van a recuperar la completa, el mercado de cambios único y libre, tal como en cualquier país de Occidente. Ramiro, la baja del dólar, ¿se entiende que es que llegue a los niveles del dólar oficial y ahí se quede? ¿O el dólar blue puede bajar? ¿O sería ilógico que baje por debajo del dólar oficial? Mira, algún que otro, a ver, hay que ver qué decide, ¿no? Sí, Realmente acá lo importante es justamente que la brecha fue a cero. Si después sí. está unos daños por debajo, bueno, también es que en breve también se saca el impuesto país y el mercado empieza a especular quizás con un número final de cuánto queda con el impuesto país. Pero la realidad es que lo que estábamos charlando recién es lo más relevante, ¿no? Es decir, bueno, ya el brecha cero fue justamente por apagar la maquinita, Mm, empezó a reactivar la economía y empezó a, a ver, no solo reactivar la economía, sino también bajar la inflación. Eso reactivó la demanda de pesos en la economía y dada una oferta fija, porque el gobierno ya no emite más un peso, dada una oferta fija se empezó a equilibrar el mercado cambiario, disculpame, el mercado de pesos, que eso lo vimos justamente en cómo fue bajando la brecha cambiaria, ¿no? Y que llega a cero. Así que es una muy buena noticia y también es una muy buena noticia saber de que, como no se emite más un peso, eh, eh, si querés, en la fase 2 se puede desarmar en dos etapas. Una fue la fase 2 que era esto de emisión cero, como para recuperar el mercado cambiario único. Bueno, la primera etapa fue justamente esta de buscar que la brecha sea cero. La segunda etapa va a ser, eh, eh, es medio técnico, pero sería que la curva de pesos, que sería las tasas de intereses que hay en pesos, continúe descendiendo justamente como para que, principalmente la de corto plazo, como para que el mercado desarme todo lo que son posiciones más líquidas y se vaya a buscar posiciones algo más largo. Y si se va a buscar algo más largo, ya está pensando en crédito, no están pensando en, en- en el dólar. En consecuencia, es ahí cuando se logra una mayor baja de la tasa de interés que se va a estar ya a las puertas de la liberación del mercado cambiario. mm. Eh, ¿qué opinión te merece cuando se plantea que el dólar está atrasado? No, es una lectura incorrecta y déjamelo explicar por qué. Ujú, Eh, a ver, primer punto, una economía débil tiene moneda débil, ¿no? Y mm, una economía fuerte tiene una moneda fuerte. Bueno, la fortaleza que se logró macroeconómicamente en el primer año de Javier Milei hace que la moneda argentina se fortalezca también a esa velocidad. Es mm. decir, lograr un equilibrio fiscal de pasar de un déficit fiscal de 15 puntos del PBI a cero es una gran proeza que no hizo absolutamente nadie en el último siglo. Las únicas veces que el Estado
argentino estuvo con superávit fiscal era porque no pagaba la deuda. En consecuencia era un superávit mentiroso. Ahora, pagando la deuda se tiene equilibrio en las cuentas públicas. Y punto no menor que encima la deuda que dejó el kirchnerismo en los últimos 20 años la aumentaron en 300.000 millones de dólares, por lo tanto la deuda encima es enorme. Y aún así el gobierno tiene equilibrio en las cuentas públicas. Después el otro, fíjate que también ahí se pasó de un déficit comercial de 7.000 millones de dólares el año pasado a un superávit comercial cercano a los 20.000 millones de dólares este año. En consecuencia también es una gran fortaleza de la macroeconomía. Entonces, teniendo superávit fiscal, superávit comercial, recomposición de reservas, baja fuerte del proceso inflacionario, bueno, todo eso llevó a una recuperación de la moneda. Y ahora voy al punto que vos me decías. Esta recuperación de la moneda permitió también una recuperación del salario en dólares. Pasamos fíjate que en diciembre del año pasado, octubre del año pasado, si un argentino en blanco cobraba su salario y se iba a comprar dólares al mercado libre, compraba más o menos 300, 400 dólares. Hoy si se va a comprar al mercado libre, también, imagínate, primero de mes cobra su salario, se va al mercado libre a comprar dólares, compra casi 1.000 dólares al tipo de cambio libre, ¿no? Es decir, está 1.000.000 de pesos el salario bruto en el promedio de Argentina, según el Ministerio de Capital Humano, según con la ex cartera del Ministerio de Trabajo. En consecuencia de esto, que este nuevo valor de 1.000 dólares del salario bruto en la economía es un valor muy similar, por ejemplo, al que tiene Brasil o al que tiene México. Todavía está por debajo del salario que tiene Chile o que tiene Uruguay. Y en consecuencia, yo con esto, ¿qué te quiero decir? Que el salario en Argentina, con este tipo de cambio, está similar a países de la región, e incluso algunos por debajo, lo cual te está mostrando que el tipo de cambio no está atrasado, porque no está adelantado, si querés, el salario. A ver, vamos a un ejemplo, en la convertibilidad a precios de hoy sería un salario de 1.700 dólares. O sea que el salario de hoy son 1.000 dólares. Claro, estamos a 700 dólares todavía, claro. Claro, entonces eso te está mostrando que un periodo donde sí estuvo el dólar atrasado, que fue la convertibilidad, bueno, ahí el salario promedio era 1.700 dólares. O decir que hoy son 1.000 dólares, similar a Brasil, similar a México, entonces te está mostrando que la Argentina llegó a un salario, ¿no? Pues logró una recuperación del salario que lo puso a tono de la región, todavía muy lejos, y va a ser así hasta que no seamos un país desarrollado. Por ejemplo, el salario en Estados Unidos son 4.000 dólares el salario promedio, el salario en Alemania son 3.000 euros, el salario promedio en España son 2.000 euros. En consecuencia, todavía estamos lejos de un país desarrollado, pero ya estamos a tono de los países de la región, y dejamos de compararnos, como estamos abandonando el socialismo del siglo XXI. Bueno, eso también hace que se abandonen los salarios de miseria que te deja el socialismo. En Cuba, en Venezuela, el salario son 30 dólares. Bueno, en Argentina, después de 15 años de kirchnerismo, teníamos un salario que eran 300 dólares a dólar libre, y por lo tanto estábamos más cerca de los salarios de Cuba o Venezuela que los salarios de México o Brasil. En un año ya se recuperó el salario a los niveles de la región, y por lo tanto esto te demuestra de que se está abandonando ese modelo tan perverso que genera pobreza y miseria tan generalizada. Ramiro, interesantísimo esto que me explicas. Y esto tiene que ver, esto que está sucediendo ahora, la recuperación, digo, del valor del peso, es lo que está sucediendo ahora, de que argentinos quieran ir a Brasil porque su peso vale más, o argentinos vayan a comprar a Chile porque su peso vale más. ¿Ese es el efecto? Sí, pero ojo, no es que si lo comparás contra el año pasado, Argentina era Cuba, entonces ningún argentino salía. Lo normal en un país es que alguien haga turismo internacional, no es algo que hay que prender las alarmas. Hay que prender las alarmas cuando nadie sale. Desde que nadie sale de Cuba, en consecuencia de prender la alarma. Si nadie sale de Argentina, algo está pasando. Entonces no es que los argentinos salen al exterior porque su moneda está sobrevalorada. Es todo lo contrario. Los argentinos salen al exterior porque recuperaron la moneda. Bueno, ahora se va a conocer la inflación. ¿Qué número se puede dar, Ramiro? Es muy probable que esté por debajo del 3%, en torno al 2,7% como fue en el mes de octubre.
En consecuencia, te está mostrando que la inflación bajó desde el 25% en diciembre a nuevos valores que está por debajo del 3% mensual, y el gobierno, de hecho el propio presidente, advirtió de que, bueno, si se estabilizan estos nuevos valores, el gobierno lo que decía es que va a empezar a bajar la devaluación mensual, este famoso crowding peg, que lo va a llevar del 2% al 1%, porque si la inflación se estabilizó en 2 y pico, que es lo que está mostrando el último mes de octubre, dio 2,7, en el mes de noviembre habría dado 2,7, lo vamos a escuchar creo que mañana, según la información del INDEC. En consecuencia, para poder bajar, bueno, el gobierno dice, bueno, hay que bajar el crowding peg, también hay que bajar las tasas de interés, que de hecho la tasa de interés la acaba de bajar en menos de un poco más de 40 días, la bajó del 40%, después a 35%, y la semana pasada ya la bajó a 32%. Bueno, está en ese sendero que te comentaba de que hay que bajar la tasa de interés y la tasa de devaluación para que también afloje el proceso inflacionario y busque un nuevo escalón ahora en 1 y pico en vez de 2 y pico. La última que te hago, Ramiro. El desafío del año que viene, ¿cuál tiene que ser? Teniendo en cuenta que lo has detallado los desafíos de este año, que era el déficit cero, lograr ahora el brecha cero. ¿Cuál debe de ser el desafío del año que viene? Bueno, primero sostener lo logrado en el sentido de que, tal como dice el presupuesto del 2025, el déficit cero no se negocia. Es la nueva ancla de la macroeconomía argentina, y es una nueva, y de hecho mucho más profundo, en el sentido que demuestra el rol del Estado en la economía, en el sentido de que no tiene que estar aumentando constantemente el gasto público, que eso termina siempre en proceso inflacionario y al final, en vez de ayudar, perjudicado absolutamente a todos, generando inflación. Bueno, ahora el nuevo rango institucional, que es el equilibrio en las cuentas públicas, no se negocia, porque eso garantiza dos cuestiones. Una, que siga bajando la inflación y que se vaya a inflaciones de país, de la región, por ejemplo, Brasil, Perú, Colombia, todos los países tienen una inflación que no llega al 5 o 6%, bueno, que Argentina vaya al 5 o 6% anual como tiene toda la región, y si puede menos también. Y después también te asegura que no vas a tomar deuda, porque si hay equilibrio en las cuentas públicas no se toma deuda. De hecho, uno de los mayores logros de este año en particular fue lograr un desendeudamiento neto, es decir, la suma de la deuda del gobierno nacional con el Banco Central, más o menos cercano a los 35.000 millones de dólares. Es decir, la primera vez que baja la deuda pública en el último siglo, y no por quitas como no sé, por ejemplo, en otros periodos que Argentina directamente decía, mira, lo que tengo no te lo puedo pagar, así que te hago una quita. No, esta vez directamente bajó gracias al equilibrio en las cuentas públicas. Y después, para hacia adelante, obviamente, afianzar el nuevo rumbo de la macroeconomía y empezar así como se apaga, Argentina fue grande exportando y se estancó cuando le apostó al gasto público. Bueno, ahora se está, esa apuesta que fueron casi 70 años de apostar siempre al gasto público y apagar el motor de las exportaciones, bueno, invertir justamente todo ese proceso. Recuperar nuevamente las exportaciones, que de hecho con el RIGI, vaca muerta, y el litio y el cobre, seguramente, y obviamente la agroindustria, si se le da el contexto macroeconómico, se va a permitir, y apagar definitivamente ese placebo, esa mentira de que el gasto público nos iba a generar crecimiento, sacarlo de la imaginación de los argentinos, que después de un siglo creo que se puede tomar nota que lo único que hizo el Estado, lo único que puede emitir o lo único que puede crear es papel, en el sentido que lo único que crea es moneda y encima la destruida. Bueno, salir de esa mentira, recuperar el motor de las exportaciones hacia Argentina, se inserta al mundo y vendiéndole al mundo. Y cierro con esto: en los últimos 15 años en el mundo salieron de la pobreza 1.000 millones de habitantes. La pregunta es, ¿sabés cuánto aumentaron las exportaciones en los últimos 15 años? Cuando Argentina vende alimentos al mundo y salieron de la pobreza 1.000 millones de habitantes. ¿Cuánto? Cero. Las exportaciones de Argentina en los últimos 15 años crecieron cero, en un mundo donde hay 1.000 millones
de habitantes que ahora tienen capacidad de pago para comprar agroindustria. Entonces, eso te demuestra lo que te estaba advirtiendo de que Argentina apagó el motor de las exportaciones y prendió el placebo del gasto público y terminamos todo con salario a la cubana. Te agradezco, Ramiro, muchas gracias. Por favor, saludos. Ramiro Castiñeira, economista, miembro del Consejo Económico del Presidente. Ha dejado varios títulos importantes. Bueno, por un lado, que el dólar no está atrasado para nada. Él dice que lo que está tomando valor es la moneda argentina, el peso. Y como está tomando valor, bueno, el dólar obviamente